Se atribuye a un presidente estadounidense esta frase y pensamiento tan sabio que dice: puedes engañar a algunos durante mucho tiempo, puedes engañar a muchos durante poco tiempo, pero no puedes engañar a todos durante todo el tiempo. Y la realidad es que hay siempre momentos que ponen en evidencia la realidad de lo que somos. Y este texto del Génesis es particularmente iluminador de esas ocasiones, digamos, epifánicas en las cuales se ve la realidad de lo que somos. Y esto ocurre también en la historia de aquel que da nombre a todo este pueblo, que es Israel, y que tiene su origen precisamente en la promesa que vamos a ver hoy. En Génesis capítulo 28. Jacob es el hijo de Isaac y dice en el capítulo 28 que le llamó Isaac y lo bendijo y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Y se levantó y fue a Padán Aram, a casa de Betuel, que era padre de su madre, y toma, le dice, mujer de las hijas de Labán, que es hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga, y Él te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Y te dé la bendición de Abraham y de tu descendencia contigo para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, el hijo de Betuel, arameo, que era hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Y vio Esaú como Isaac había bendecido a Jacob, y le había enviado a Padán Aram para tomar para él mujer de allí. Y que cuando le bendijo, le había mandado diciendo: no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padán Aram. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac, su padre, y se fue a Esaú se fue a Ismael y tomó para sí por mujer a Mahalat, que era hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres que ya tenía. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Aram. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje, y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar, y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra, y su extremo tocaba el cielo. Y he aquí ángeles de Dios subían y descendían por ella. Y he aquí el Señor estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy el Señor, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostada, te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño, y dijo: ciertamente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo, y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, esto es, casa de Dios, aunque Luz, almendro, era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto, diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, el Señor será mi Dios. Y en esta piedra que he puesto por señal, esta piedra será casa de Dios, y de todos los que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Ciertamente que esta familia que encontramos aquí al principio de Génesis no es muy diferente de la que muchos de nosotros conocemos. Tristemente tenemos que reconocer que hay mucho de disfuncionalidad en la mayor parte de nuestras familias. Bien, la educación que hemos recibido no era realmente la ideal o la que nosotros mismos hemos podido dar. La razón es que una y otra vez vivimos las consecuencias y se nos abren los ojos, ¿no?, a los problemas que tenemos.
Si observáis siempre en esta historia, muchas veces las cosas que se dicen no corresponden exactamente a la realidad de lo que hay. Vemos aquí cómo detrás de todo este conflicto, ¿no?, hay, por un lado, la preferencia de estos padres por cada uno de sus hijos, ¿no?, y cómo esto ha llevado al engaño, ¿no?, por parte del hijo preferido de la madre de nuestra historia, que vemos que recurre de esa forma para apropiarse de la bendición que había sido anunciada por Dios que le pertenecía. Recurre a la mentira y el engaño para recibirla. Claro, esto no nos chocaría si no hubiéramos leído anteriormente el resto del libro del Génesis, porque fue precisamente su abuelo Abraham también el que había engañado y mentido acerca de su hermana. Fue su padre también, Isaac, y el que lo había también hasta otras 2 veces más recurrido al engaño acerca de su parentesco. Tristemente, nuestros hijos muchas veces heredan también nuestros defectos. Se atribuye también a Oscar Wilde, el famoso escritor irlandés, esta frase: bienaventurados vuestros hijos que heredarán vuestros defectos, ¿no? A veces las cosas buenas o virtudes no las tenemos de nuestros padres, pero los defectos parece que los coleccionamos todos, ¿no? Y muchas veces lo que uno ve o percibe es precisamente aquello que más le molestaba, ¿no?, de sus propios padres, ¿no? Lo que no querías lo ves finalmente reflejado y como en un espejo se convierte en una imagen claramente muy familiar para ti. Así es este cuadro de la familia de Abraham, en la cual todos parecen participar muchas veces del engaño. Sin embargo, lo singular de esta familia, como vemos al principio de este libro de la Biblia, es que Dios se revela a ellas. Y esto lo hace, como vamos a ver hoy, por su sola gracia, por su favor inmerecido. Si hay un tema central, sin lugar a dudas, en esta historia hoy, es cómo Dios no nos trata como merecemos. Cómo el favor de Dios, su relación con estas personas no viene por la búsqueda y el esfuerzo de ellos. Y así le dio una promesa a su abuelo Abraham, que ahora aquí le va a repetir también a Jacob. Y esta promesa en su gracia, ¿no?, la ha de guardar esta familia. Esta es la razón por la cual hay la preocupación de que se casen dentro de este ámbito familiar, porque tienen que vivir a la luz de esa promesa. Y por lo tanto, al adquirir ese compromiso por vida que es el matrimonio, también ha de ser con alguien que comparte esa misma promesa, que tiene esa promesa también como el eje de su vida. Pero el entendimiento de ambos hermanos es muy distinto sobre esto. Mientras que parece a veces como que Jacob percibe algo de ello, su hermano Esaú desde luego no comprende una palabra. Y lo que encontramos aquí al principio de nuestro capítulo es un ejemplo de lo que el apóstol Pablo en Romanos 1 llama la ceguera natural de toda persona, de todo individuo. Sencillamente lo que ve es que a sus padres les molesta, que las mujeres con las que se ha casado, que no comparten esa promesa ni tienen esa misma fe, no son por lo tanto bien vistas por sus padres y decide simplemente casarse con otra más, que tenga que ver con ese vínculo familiar. Es la manera característica, ¿no?, que la palabra de Dios nos muestra que la persona sin entendimiento, sin discernimiento, intenta complacer, a veces cumpliendo ciertos mandamientos que pueden parecer de Dios, ciertas orientaciones o recomendaciones, sin verdaderamente agradarle. Lo que busca realmente es simplemente estar bien, en este caso, con sus propios padres, ¿no? Pero no pensemos que son mucho mejor, ¿no?, ni su madre ni su hermano. Nuestra historia nos muestra cómo cuando recurre también su madre a su marido para darle la razón para que Jacob salga de esa familia y se vaya de su casa, no es la razón de fondo, que es el odio y resentimiento que su hermano tiene por haberle arrebatado esa bendición y cómo se ha propuesto claramente matarle, acabar con su vida el día en que su padre muera. Y en vez de eso recurre al argumento de su matrimonio, ¿no?, al hecho de que debe efectivamente, como se ha visto a lo largo de toda la historia, casarse en el ámbito de la promesa. Y esa es la causa que utiliza de cara a su marido, ¿no?, para que se pueda marchar él.
Lo que vemos en este cuadro general de esta familia es el triste efecto de lo que la Biblia llama el pecado. Ninguno de ellos consigue lo que logra, lo que querían, ninguno lo logra. La madre buscaba el bien para ese su favorito y todas estas tramas, estratagemas, ¿de qué les sirven, no? La historia bíblica nos muestra que probablemente no volvió a verle a su hijo nunca más. Esta fue su despedida. Su otro hermano despreció todo lo que eran sus privilegios como primogénito. Y vemos que si bien le ha arrebatado a su hermano la bendición de Dios, él lo único que parece respirar es odio y egoísmo. No hay nada en él que tenga valor espiritual ni reconocimiento de ese Dios. Y el propio padre, Isaac, vemos que una y otra vez lucha contra la realidad de que la voluntad de Dios no es su voluntad. Y que el favoritismo que él tiene por su hijo Esaú, Dios ha dicho desde el principio que él no va a ser el que mantenga la promesa, sino que será su hermano. Pero él se resiste una y otra vez. En definitiva, como en muchas historias del Antiguo Testamento, no tenemos que buscar quién es el bueno. Aquí solamente hay uno bueno. Y en esas historias es como en la vida misma. La palabra de Dios dice que todos nos hemos desviado. Todos nos hemos hecho inútiles, todos somos pecadores a la luz de Dios. Por lo tanto, la Biblia es el mensaje y la buena noticia de quién es Dios y de lo bueno que es Él, no de lo buenos que somos nosotros. Y esto es lo que encontramos una vez más en esta historia. Y lo vemos relacionado particularmente, en este caso, con Jacob. Jacob, que se ve despojado del amor de su madre, que se ve lejos del hogar, en este camino, en el cual, cuando el sol se pone en el versículo 11, es como si sobre su propia vida empezara una oscuridad, ¿no?, que parece que no va a tener fin. Pero esa oscuridad, como vamos a ver, es como la del poeta se ha llamado la noche del alma. Es un momento en el cual va a descubrir en medio de esas tinieblas la realidad de ese Dios del cual ni su propio pecado le puede apartar ni separar. Y lo que comienza en este capítulo es un largo conflicto, ¿no?, entre la persona de Jacob y la realidad de ese Dios que se revela una y otra vez a él. Y esto no es una experiencia única, aunque él es ciertamente el origen de este pueblo que llamamos Israel y a quien Dios da estas promesas, como vemos, tan importantes. Pero es también la experiencia de muchos de nosotros. Como Jacob nos debatimos y luchamos, ¿no?, con la realidad de las promesas de Dios, ¿no?, y nuestra dificultad para vivir a la luz de ellas. Y por eso es que la vida de estos hombres nos resulta a veces tan inspiradora, ¿no?, porque encontramos que no es como los testimonios que muchas veces leemos en el mundo evangélico. Yo era muy malo, tenía una vida terrible, triste, totalmente, absolutamente perdido, y llegué al Señor y todo a partir de ahí fue maravilloso. Sonrisas, Dios me amaba y había descubierto una nueva vida. Nuestras vidas se parecen más a la de estos patriarcas. Podemos conocer las promesas de Dios, la buena noticia de su evangelio, pero vivir a la luz de ellas no es fácil. Y esto es el relato que una y otra vez nos muestra. Por eso es que muchos se debaten también en la historia de Jacob. Bueno, ¿y cuándo se convierte Jacob, no? Algunos, como veremos, lo ponen a partir de su experiencia en Jaboc y su lucha con Dios. Probablemente sea el momento más significativo, ¿no? Pero es todo un proceso, ¿no?, en el cual Dios se va revelando en la vida de él desde su desconocimiento, como vemos, como un hombre manipulador, engañador, como muchos de nosotros somos en la vida buscando nuestro propio interés, ¿no? Y en esta historia encontramos así que finalmente deja la casa de sus padres para buscar una mujer, pero de una forma muy diferente a como se buscó la esposa de su padre, que mandaron a su siervo con todos aquellos regalos para su familia, y Dios milagrosamente le llevó de una forma extraordinaria a conocer a quien era su madre. Aquí está él solo, y no tiene más que la piedra como almohada. Lo que significa es que no tenía nada, absolutamente nada. Había salido con lo puesto. Y estaba allí, en medio de la noche, en aquel lugar, en esa terrible oscuridad.
Y nos dice que durmiendo en aquel lugar, el sol se puso sobre él y tomó de las piedras a su cabecera y soñó. La visión que él recibe en este sueño, yo creo que muchas veces se le ha llamado equivocadamente, ¿no?, la escalera de Jacob, ¿no? Yo creo que realmente esta es la escalera de Dios, no de Jacob, porque es una muestra clara de cómo es Dios el que se revela en su vida cuando él no le busca. Él no es un peregrino. Él no está buscando a Dios en ningún lugar sagrado. Él no es alguien que está realmente inquieto y preocupado por la realidad de Dios. Busca, como muchos de nosotros, su propio interés, cuando Dios irrumpe en nuestra vida. Interfiere, el que llamaba C.S. Lewis, ese intruso trascendental que de repente aparece en nuestra existencia cuando menos lo esperamos y todo lo trastoca. Y esto es de lo que nos habla aquí este relato, de esta visión nocturna de Jacob, de esa escalera. Para entender el significado que tiene, tenemos que ir más allá. Tenemos que ir a un texto que ya hemos considerado, al capítulo 11 de Génesis. Porque en el capítulo 11 de Génesis se relata la construcción de otro edificio que estaba rodeado por escaleras, un zigurat, una torre que llamamos Babel. Y Babel significa también la puerta del cielo. Y cuando leemos la historia de Babel en el capítulo 11, hay un verso que nos da la clave de lo que buscaba la humanidad con la construcción de este edificio. Dice el capítulo 11, versículo 4, que dijeron los hombres, la humanidad, que Dios había creado y que vemos que había preservado tras el diluvio. Vamos, edifiquémonos una ciudad, una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. ¿Qué es lo que buscaba la humanidad por medio de la construcción de esta torre? Buscaba identidad y buscaba seguridad. Os suena conocido, ¿verdad? Son las dos cosas que seguimos buscando todavía hoy en esta vida y en este mundo. Toda persona, todo individuo, busca a lo largo de toda su vida su identidad y su seguridad. Y en las palabras de la humanidad en Babel, en esa cultura en la cual vivimos todavía de Babel, la humanidad y la sociedad no le interesa otra cosa más que encontrar su propia identidad y la seguridad para ellos. Pero el triste relato de Babel, los que lo conocéis y recordáis, es que aquella torre no llegó al cielo. Y ellos no encontraron la identidad, lo que encontraron fue la confusión. No lograron siquiera entenderse entre ellos, ni encontraron la seguridad ni protección que buscaban. Lo que hoy vemos en nuestro texto, por lo tanto, es la inversión de lo que significa el proyecto de Babel, porque es el proyecto de Dios, la obra que Dios hace. Y esa obra, como vemos, es la única que nos puede dar identidad y seguridad. Lo más importante, por lo tanto, de nuestro texto hoy no es solamente esa visión de ángeles tan sugerente, ¿no?, por una gran escalera que cae y baja del cielo, sino las palabras de Dios que acompañan esa visión. Es muy importante cuando leemos la Biblia entender que Dios se revela por palabras, no solo por imágenes. Es cierto que Dios le da esta visión y que se lo muestra claramente, pero son las palabras que Dios da las que les da el sentido y verdaderamente el significado. Y es por eso que dedicamos tanto tiempo a las palabras de Dios, porque creemos que en ella está la dirección de nuestra vida. Vamos a volver al texto de Génesis 28 y leer las palabras de Dios. Versículo 13. Dice en Génesis 28, versículo 13, que en aquella escalera el que estaba a lo alto era Dios, Yahvé, el Señor. Y nos dice que Él dijo, yo soy el Señor, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. Dice, y la tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho.
Fijaos cómo Dios responde aquí a Jacob exactamente lo que la humanidad buscaba desde Babel. ¿Quién es Él? Su identidad está en ese Dios que se revela a Él, el Dios que le habló a su abuelo Abraham y a su padre Isaac, el Dios de Abraham y de Isaac, que le da estas tremendas promesas. Y ese mismo Dios es el que le anuncia la seguridad. La gente de Babel quería hacer esa construcción para hacerse un nombre, encontrar quiénes eran y de esa forma encontrar la protección, la seguridad que buscaban. Pero nuestra identidad y nuestra seguridad solamente puede estar en el Dios de Abraham y el Dios de Isaac. Lo que vemos aquí en las promesas acerca de su descendencia es ni más ni menos que el anuncio de cómo Dios va a hacer un pueblo. La versión griega del Antiguo Testamento traduce así la promesa de Dios diciendo que Dios formará de toda esa descendencia, de toda esa multitud, una congregación. Y la palabra en griego suena conocida, eclesia. Es el nacimiento de su iglesia lo que aquí anuncia. Porque no serán solamente muchos, de todo pueblo, de toda nación, sino que vivirán en la armonía y en el amor y la unidad que no han conocido ni esta familia, ni siquiera el pueblo que vino de sus descendientes. Israel llegó a ser un gran pueblo unido con la monarquía de David y Salomón, pero ¿qué ocurrió? A partir de Roboam, del hijo de Salomón, se divide y una y otra vez se fragmenta Israel y no logran vivir de acuerdo a esta promesa de Dios. ¿Por qué? Porque Dios tenía un plan mejor. Iba a alcanzar a muchos más de toda nación, pueblo, lengua y tribu, y los iba a unir para siempre en esa familia que es la Iglesia. Por eso el sermón de Pentecostés lo que nos muestra es que Dios cumple sus promesas. Lo que Dios ha hecho en este tiempo es unir lo que nosotros hemos separado. ¿Y cómo lo hace? Lo hace por medio de quien llama aquí su simiente. Esa simiente, nos dice el apóstol Pablo escribiendo a los Gálatas, no es otra que Cristo Jesús. Ese Cristo Jesús que se presenta así como la simiente en singular anunciada en el pacto y en la alianza a Abraham que habría de venir. Él lograría unir lo que ellos solamente habían dividido. Y quiero que veamos nuestro texto también a la luz de las palabras que hemos leído antes del Evangelio de Juan. Porque es una referencia directa a este pasaje de Génesis 28, ni más ni menos que por el propio Señor Jesucristo. El cumplimiento de esa promesa. Dice así en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 28. Capítulo 1, versículo 51, perdón. Dice así, al final justamente de este capítulo, que comienza la sección, el versículo 43, de ese llamado que hace Jesús a Felipe y a Natanael. Se sorprende, segundo de ellos, vemos cómo él le conoce, le dice Natanael, versículo 48, sin haber tenido antes la oportunidad de haberse encontrado. Le dice el versículo 48, ¿de dónde me conoces? Y Jesús le respondió, antes que Felipe, el otro al que llama a partir del versículo 43, ¿no? Dice, te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Y él le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jacob es el que va a dar nombre a Israel. Ese es su mismo nombre que Dios le pone y que va a dar lugar a ese pueblo. Y él reconoce en Jesús ni más ni menos que el cumplimiento de esas promesas a Israel. Y Jesús le dice algo sorprendente, ¿verdad? Versículo 50. Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que esta vas a ver. Y entonces le dice las palabras que nos retrotraen exactamente a este capítulo 28 del Génesis. Te dice, de cierto te digo. Como cada vez que Jesús quiere decir algo especialmente importante y trascendental, con mucha seguridad, le dice esto. De aquí adelante verás el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Por lo tanto,
El Señor Jesús se muestra en el Evangelio, en la buena noticia del Nuevo Testamento, como el cumplimiento de esa escalera del cielo. ¿Cómo podríamos imaginar esa escala hoy en día? Muchos han querido representar esa escalera de Jacob. Hay una canción famosa en la historia del rock, ¿no?, del grupo Led Zeppelin, que se llama así Escalera al cielo, en el cual su guitarrista, que estaba buscando el esoterismo, ¿no?, la luz espiritual, escribe esta canción, Stairway to Heaven, para intentar encontrar ese sentido o esa luz que él buscaba en su oscuridad. Hay una película también que se llama La escalera de Jacob, ¿no?, de un veterano de la guerra del Vietnam, ¿no?, que tiene como alucinaciones a causa de los experimentos que han hecho. Pero la verdadera escalera de Jacob, la que da nombre a todas estas historias, es la que aquí encontramos. ¿Y cómo debemos imaginarla o suponerla? A la luz del Nuevo Testamento de una sola manera, en forma de cruz. No hay otra manera en que Dios se revela a los hombres, sino en Cristo Jesús y en Cristo crucificado. ¿Por qué? Porque la cruz del Señor Jesucristo es la única manera en la cual podemos llegar a Dios. No hay ninguna otra forma de encuentro con Dios que por medio de Cristo y por medio de Cristo crucificado. Vamos al capítulo siguiente de Juan, capítulo 2, versículos 13 al 22. Cerca de la Pascua de los judíos había subido Jesús a Jerusalén. Iba al templo, al lugar donde ellos se reunían para encontrarse con Dios, presentar sacrificios. Y lo que ve es que había mucho comercio. Vendían bueyes, ovejas, palomas, había gente que cambiaba el dinero, cambistas, y haciendo un azote de cuerdas, el Señor Jesús los echa violentamente del templo a todos. Las ovejas, los bueyes sueltos, esparcidas las monedas, volcadas las mesas. El Señor Jesús, de esta forma, irrumpe en la entrada del templo y dice a los que venden las palomas: quitad de aquí esto, no hagáis de la casa de mi Padre una casa de mercado. Y entonces sus discípulos se acuerdan de unas palabras del Antiguo Testamento que dicen: el celo de tu casa me consume. Y los judíos responden y le dicen: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Y Jesús les dijo: destruir este templo en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años ha sido edificado este templo y tú en 3 días lo vas a levantar. Pero fijaos lo que dice el versículo 21. Pero el Señor hablaba de su cuerpo. ¿Dónde está el templo de los seguidores de Jesús? El templo de Felipe y de Natanael. En Dios encarnado, en su Hijo, la persona de Cristo Jesús. No hay otra forma de poder conocer a Dios, de encontrar la puerta a la realidad de su gloria, que la persona de Cristo. Y por eso es que el cristianismo evangélico entiende que la verdad no está en una religión, ni está en ningún templo o lugar sagrado al que podamos ir en peregrinación, sino está yendo a Cristo Jesús. Es el único que nos puede verdaderamente mostrar la realidad de Dios. Felipe mismo fue el que le dijo: ¿y cómo veremos a Dios si no le hemos visto jamás? Nadie ha visto a Dios. ¿Y qué le dice Jesús a Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto a Dios. Les muestra, por lo tanto, que no hay otra revelación mayor de Dios que Cristo Jesús. Podemos decir que no hay nada de Dios, verdaderamente, de lo que encierra ese bendito y maravilloso nombre que no esté en Cristo Jesús. Y no hay nada en Jesús que no pertenezca a la realidad de ese Dios encarnado, hecho hombre, sino la revelación de Dios humanado. Por lo tanto, para aquel que conoce y sigue a Jesús, no hay otro templo que el templo viviente, la vida de Cristo Jesús. Pero ahora tú me dirás: ¿pero dónde está ahora Cristo Jesús? Hace tiempo que dejó este mundo. Su cuerpo ciertamente fue derribado, como él decía que sería ese templo, levantado 3 días después, en su resurrección. Pero ¿dónde está ese Cristo resucitado? Esta es una pregunta esencial para lo que estamos considerando hoy. ¿Dónde encontramos hoy a Dios si está en Cristo Jesús? ¿Dónde está Jesús y debemos buscarle? La respuesta nos la da al comienzo también de esa historia de los Hechos.
de cómo esa iglesia es formada a partir también de los seguidores de Jesús en el Evangelio. Nos dice en el primer capítulo de los Hechos que el Señor ascendió a los cielos. La ascensión, por lo tanto, es una buena noticia para los creyentes, porque ahora Él está más cerca de nosotros que lo haya estado nunca antes. ¿Qué sería encontrar a Jesús otra vez en Jerusalén? Si tuviéramos que organizar viajes a Tierra Santa, como hacen otras iglesias, para poder descubrir algo de Dios, o tuviéramos que irnos a la India o a ver a un gurú para poder conocer a Dios. A lo mejor esos instantes serían maravillosos y nos parecería que fuera algo muy especial, pero ¿qué sería del resto de nuestra vida? Pero Dios está tan cerca de nosotros como está cada vez que nos dirigimos a Él en su bendito nombre. Él dijo: todo lo que pidiereis, buscareis, llamareis en mi nombre, por la persona de Cristo Jesús, el Señor se responderá, el Señor se dará a conocer, el Señor se mostrará y os encontrará por medio mío. La ascensión, por lo tanto, nos muestra la realidad de que ese Cristo Jesús ha abierto ya un camino al cielo con su propia carne. Hebreos nos dice que en aquella cruz su cuerpo desgarrado fue como el velo del templo, que de arriba abajo fue roto cuando el Señor Jesús entregó su vida en aquella cruz. A partir de entonces se abrió la entrada a ese lugar santísimo. Y por medio de esa su cruz tenemos acceso libre a la realidad de Dios y a la relación con Él por su nombre y por su bendita realidad. Y nos dice que cuando resucitó de los muertos, dice el versículo 22, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto, de que Él sería el templo que había sido derrumbado y reedificado al tercer día. Y dice que creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. ¿Cómo llegaron a creer aquellos discípulos y seguidores de Jesús? ¿Porque vieron a Jesús encarnado? ¿Porque le volvieron a ver resucitado? Creyeron por la Escritura de la palabra de Dios. Si tú crees que estás en desventaja de aquellos hombres y mujeres, si yo le viera, si mañana por la mañana apareciera, si esta noche viera una visión, ¿tú te crees que conocerías mejor a Dios en Cristo Jesús que le conoces ahora, esta mañana, por su palabra? No. La palabra de Dios es eficaz. Y cuando creemos la Escritura, nos dice aquí que esa palabra que el Señor Jesús ha dicho produjo fe en ellos. Por lo tanto, lejos de despreciar esa palabra, tenemos que reconocer que no hay otro medio para conocer quién es Cristo Jesús, sino su palabra. Lo que estamos haciendo hoy, por lo tanto, es la única manera que podemos de descubrir y encontrar qué es lo que encierra el nombre de Dios, la persona de Jesús. Y acercándonos a Él por medio de su palabra, es que llegamos a descubrir la realidad de quiénes somos. La identidad que Jacob no había encontrado y que Dios le revela que tiene. Y esa identidad nos une a otros, no lo olvidemos. Cuando conocemos a Dios en Cristo Jesús, Él nos incorpora a un pueblo, a una familia que abarca toda nación, toda lengua y toda tribu. Nunca es la voluntad de Dios que conociendo a Cristo Jesús nos quedemos solos. Es un llamado a formar parte de esa su iglesia, su pueblo, que une en esa armonía que la humanidad no conoce por medio de su Hijo, de acuerdo a ese propósito que le anuncia a Abraham, que de su descendencia, de esa simiente que es Cristo Jesús, hará un gran pueblo que llenará la faz de la tierra. Por lo tanto, el creyente tiene la identidad que Dios le da en Cristo, pero le une a otros también en una familia. Y en segundo lugar, aquello que buscamos, anhelamos y deseamos, que es la seguridad, nunca la encontraremos si no es en Dios, en Cristo Jesús. Eres la puerta del cielo. Es lo único que sube y llega hasta la realidad de quién es Él. Y esto es iniciativa suya. Es Él quien se manifiesta
y es Él quien nos guarda. Las grandes promesas, por lo tanto, que recibe aquí Jacob nos sorprenden. Nos sorprenden, claro, porque Jacob no buscaba a Dios. Jacob no parece tener realmente ninguna confianza en ese Dios. Y sin embargo, el Dios que se revela a él y le dice: yo soy el Dios de Abraham y de Isaac, ¿no?, que te daré esa gran descendencia como el polvo de la tierra, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Le dice a continuación otras palabras que debemos llevarnos hoy desde aquí. Versículo 15. Dice: he aquí, yo estoy contigo. Te guardaré a donde quiera que tú vayas, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. El Señor le promete, por lo tanto, a Jacob que Él va a estar con él donde quiera que vaya. Es cierto que hay una tierra que Dios ha prometido, y un día volverá a esa tierra. Y el Señor ha dicho también que cuando el Señor Jesús ha venido a esta tierra, aquellos que son sus seguidores, que ponen su fe en Él, recibirán también la tierra por herencia. Aquellos que buscan la paz, los pacificadores, tendrán este mundo renovado, restaurado para Él. Pero mientras tanto ha creado esta familia y este vínculo que es la Iglesia. Pero también el Señor nos protege y nos guarda a cada uno de nosotros, allá donde estemos. Fijaos que esta promesa se la dice a Jacob cuando está solo. Ha dejado a su familia, está en medio de un camino que no sabe a dónde le llevará. Y Dios en nuestra vida nos lleva por caminos ciertamente inciertos, que no sabemos finalmente cuál va a ser la realidad a la cual nos abocamos. Pero la promesa que Dios te da es la mayor que puedes tener en esta vida. Él estará contigo donde quiera que vayas. Y nos dice la palabra de Dios que Él no nos dejará hasta cumplir todas esas promesas. Aquel que ha comenzado su obra, dice Filipenses, la terminará hasta el final. En esta vida todos tenemos proyectos. Cuando llega septiembre, comienzo de un nuevo tiempo después del verano, a muchos se proponen cosas, ¿no? Voy a ir al gimnasio, ¿no? Voy a aprender esto, voy a hacer algo nuevo, ¿no? Pero todos guardamos en nuestra casa, ¿no?, los proyectos inacabados, ¿no? Tantas cosas que hemos empezado, las cosas que hemos comprado para intentar aprender o hacer algo, y cuántas de ellas hemos dejado y abandonado. Pero hay una obra en este mundo que no queda nunca inacabada, que es la que Dios hace en aquellos que le conocen por medio de Cristo Jesús. Si el Señor se ha dado a conocer así en tu vida, el Señor no te va a dejar de tu mano. Nunca, nunca el Señor te desamparará. ¿Y sabéis por qué? Por causa de Cristo Jesús. El Señor Jesús, antes de entregar su vida en aquella cruz, capítulo 17 de Juan, le rogó a su Padre amado que guardara y cuidara de cada uno de aquellos que habían llegado a creer y confiar en Él. Que no los dejara de su mano, sino que los protegiera, que los uniera como un solo pueblo, y que el Señor consumara esa obra que había empezado en ellos. Es porque el Señor Jesús ha terminado su obra que Él acabará su vida en nosotros. Esa obra que está haciendo en nosotros está todavía en progreso. Y cuando vemos un edificio en obras, cuando hay obras en nuestra casa, no es una buena visión. Hay mucha suciedad, hay mucho jaleo y nada parece agradable. Los edificios en obras no son lugar turístico, no es un sitio al que la gente va para ver lo bonito de lo que se está edificando. Todo lo contrario, son realmente sitios caóticos, ruidosos y molestos. Y eso es lo que es nuestra vida, aquí y ahora. Es una vida en obras. Y cuando miramos nuestro corazón, cuando vemos la realidad de lo que somos, decimos: qué desastre, qué jaleo, qué caos de vida. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en mi vida?
Pero aférrate a esta promesa que el Señor nos da en su palabra. Dios acabará esa obra que ha empezado. Y ese día veremos que es irreconocible, que no podemos ni siquiera imaginar hasta qué punto Dios nos va a transformar a imagen de Cristo Jesús. Cuando estaba haciendo su figura de David, Miguel Ángel, la gente se maravillaba de la obra esculpida, ¿no? Y le preguntaron que cómo la había hecho, que había hecho para de ese bloque de mármol sacar esa figura, ¿no? Y dijo Miguel Ángel, pues quité todo lo que no era de David. Y eso es lo que Dios hace con cada uno de nosotros. Quita todo lo que no es de Cristo Jesús. Finalmente arrojará todo pecado, toda contradicción, toda enfermedad, toda miseria, todo lo que no es realmente como Él es en Cristo Jesús. Por lo tanto, si Él nos ha adoptado, hecho parte de esta familia, es para ser como Él. Y debemos aferrarnos a estas promesas y entender que el Señor emprende así un camino con nosotros. A continuación, Jacob levanta una piedra y reconoce que ha encontrado allí a Dios. Y tiene unas palabras que fácilmente podemos malinterpretar. Yo mucho tiempo las mal he entendido. Pero al estudiar esta semana algo más de los estudiosos de hebreo que conocen y pueden explicar mejor que yo lo que el texto originalmente dice, he comprendido que las palabras que Dios le dice aquí a Jacob no son una condición. No es que Jacob le dice, si tú estás conmigo, versículo 20, si tú me guardas, si tú me das pan y comer para comer y vestido para beber, si yo vuelvo en paz a mi casa, entonces el Señor será mi Dios. No, el lenguaje, la expresión correcta de lo que aquí se dice es una inferencia, una conclusión de lo que Dios dice que va a hacer. Yo cuando leía este texto muchas veces pensaba que este era el viejo Jacob otra vez. Ha conocido a Dios y que era como yo muchas veces, ¿no? Que podía ver el cielo y la gloria y a continuación actuaba de esta forma mezquina y miserable con Dios. Pero parece que el sentido real de estas palabras no es un acuerdo, un pacto con el cual está diciéndole Jacob a Dios, si tú haces esto, yo hago esto. Sino que lo que está diciendo es que si Dios va a hacer esto como Él espera y cree, Él entonces vivirá como que Él es su hijo, como que Dios es su Dios. Lo que le está asegurando, por lo tanto, es que en la confianza de esas promesas que Dios va a hacer, Él va a entregar su vida. Y acaba nuestro texto diciendo que, por lo tanto, adora a Dios y le entrega también el diezmo de ello. Una última palabra sobre estas cosas. ¿De dónde viene la adoración a Dios y la entrega a Dios de ofrendas o de cualquier parte de lo mucho que Dios nos da? Viene del descubrimiento de la gracia y el favor inmerecido de Dios. No sirve de nada en una iglesia estar machacando a la gente con la Biblia en la cabeza. Ven al culto a adorar a Dios. Da al Señor más ofrendas y colectas para mostrar que eres suyo. No hay nada que pueda producir ni la generosidad ni la alabanza como la gracia y el favor merecido de Dios. Y es por esto que en esta iglesia no machacamos a la gente pidiendo dinero. No les suplicamos que rueguen, rogamos que venga al culto, porque creemos que es la gracia de Dios la única que deshace nuestros corazones y nos lleva libremente a servirle y a entregar nuestra vida a Él. Y esto es lo que la Escritura nos enseña, no solo lo que aprendemos por nuestra experiencia. Y por eso lo que debemos pedirle a Dios es que Él cambie nuestra vida. Fue un largo camino hasta que Jacob llegó a ser realmente el Israel que Dios quería. Pero Dios le mostró su favor inmerecido, que no nos trata como realmente nosotros esperaríamos que debería tratarnos a nosotros. Vamos a pedirle a Dios que podamos reconocer esa gracia, que podamos de esa forma descubrir su favor y misericordia para con nosotros y que eso nos lleve a buscar vivir para Él, a buscar entregar nuestra vida en adoración y todo lo que tenemos a Él, porque nada de lo que bueno que disfrutamos viene de otra cosa que de Él mismo. Vamos a pedírselo a Él. Oh Dios, en esta mañana queremos reconocer que Tú no nos tratas como merecemos,
que como el engañador, egoísta, manipulador Jacob, vivíamos nuestra vida de espaldas a ti, Señor, sufriendo las consecuencias, Señor, de todos nuestras estratagemas y de todos, Señor, nuestros intentos vanos de encontrar la identidad y la seguridad fuera de ti. Pero que tú, Señor, te has compadecido y tenido misericordia de esta humanidad que en la cultura de Babel buscaba su identidad y su seguridad fuera de ti. Y a nosotros, personalmente, individualmente, nos has mostrado tu gracia para reconocer, Señor, que no hay otra identidad como la que tenemos en Cristo Jesús, ni otra seguridad como la que tú nos das, siendo nuestro Dios. Señor, queremos confesarte también que muchos de nosotros todavía, Señor, experimentamos poco de la realidad de estas cosas. Seguimos pensando que tenemos que descubrir algo más de quiénes somos, de lo que buscamos, anhelamos en la vida, de lo que realmente queremos ser, cuando tenemos la mayor identidad, la mejor, Señor, la vida que realmente merece la pena, la que tú nos das por medio de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Señor, te suplicamos también que en medio de la incertidumbre, de las dudas, Señor, de la inseguridad que nos da la vida de cada día, descubramos, Señor, que tú nos guardas, que tú estás con nosotros allá donde vayamos, Señor, que no hay lugar, porque ni los pecados mismos podrán apartarnos, Señor, de esa tu iniciativa soberana, que no nos deja de tu mano y nos busca allá donde estamos. Pero sobre todas las cosas queremos alabarte y adorarte, porque en Cristo Jesús, Señor, nos has dado una puerta abierta al cielo, una escalera que colgando de él, Señor, en forma de cruz, nos muestra, Señor, cómo podemos encontrarte a ti y vivir contigo para siempre. Señor, te alabamos en el nombre de Cristo y de Cristo crucificado. Señor, te lo pedimos así, en su bendito nombre. Amén.